Hoy vamos a hablar sobre el orgullo. ¿Cuántos de ustedes se consideran personas orgullosas? Levanten la mano. Vamos a ver. Algunos. Muy bien. Y la otra parte que no levantó la mano, definitivamente son tan orgullosos que no van a levantar la mano por cuestiones de orgullo. Porque yo no quiero que me reconozcan como una persona orgullosa porque dicen que el más orgulloso es el que es humilde, ¿no? Yo soy humilde y sencillo. Bueno, ya eres orgulloso. Y es que todos lidiamos con el orgullo de una u otra manera. A veces de maneras jocosas, es verdad. A veces de maneras pecaminosas y destructivas. Y de ese vamos a hablar el día de hoy. De cosas tan simples cuando nos tomamos una fotografía grupal. ¿Te ha pasado de cuando tomas una fotografía con otras personas y tú dices, a ver la foto? Y te la enseñan, responde esto. ¿Quién es la primera persona que buscas en la foto? ¿Quién? Uno mismo. Porque siempre el yo por delante. ¿Y cómo calificas si es una buena foto o una mala foto? Dependiendo cómo tú hayas salido. Si todos han salido mal, pero tú has salido coincidentemente bien, decimos, esta es una buena foto, por favor, públicala. Compártemela, la voy a colocar en mis tostas así con la cara chueca, ¿no? Pero si por ahí la fotografía hubo una buena iluminación, todos parecen un ángel, pero tú justo cerraste los ojos. ¿Qué dices? Ah, no, otra foto, esta salió mal. Todos salieron bien, pero como tú saliste mal, ¿qué pides? Otra foto. Y bueno, hoy en día es posible, gracias a la tecnología, personas se toman 10, 15, 20 fotos de un solo momento. ¿Por qué? Porque ya, en mi tiempo no era esto. En mi tiempo teníamos las camaritas con los rollos que tenían 24 fotos y nada más, o 36, dependiendo de tu cámara. No podías arriesgarte y tomarte 15 o 20. No podías hacer a la primera. Y punto. Pero es verdad, todos nosotros tenemos esta lucha con el orgullo. Y el orgullo, sé que algunos creen que el primer pecado fue la desobediencia. En este caso de Eva. Pero hubo un pecado anterior a esto. Quizás no de la humanidad, pero el primer pecado conocido fue el orgullo. Y fue cometido por Lucifer, también conocido en el mundo del Lampa como el diablo. Sabíamos que antes Lucifer era uno de los ángeles del Señor. Y en el libro de Isaías, por favor, abre la Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Isaías en el capítulo 14. Acá está narrando Dios y acusando a Lucifer de ese momento. ¿Te acuerdas cuando tú, puntos suspensivos, leamos la palabra? ¿Tú qué decías en tu corazón? Y ahí lo he resaltado. Yo subiré al cielo, decía Lucifer. Yo subiré. ¿Quién subía? Yo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, todos juntos decimos, yo levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, otra vez todos juntos leemos, yo me sentaré. ¿Te das cuenta? Yo haré esto. Verso 14, y sobre las alturas de las nubes, yo subiré. Y acá viene lo peor. Mira el corazón de Satanás. Por eso el orgullo no es algo de lo cual deberíamos nosotros jactarnos. Dice, y yo seré semejante al Altísimo. Yo seré como Dios, el usurpador. Yo. Ahora, ¿podemos hacer un contraste con Jesús, el Hijo de Dios? Cuando Él estaba en su peor momento, ¿qué dijo Jesús? Cuando estaba orando y gotas de sangre salían de su frente debido al intenso estrés en solo pensar de la aflicción que le estaba por venir. ¿Cuál fue la oración de Jesús? No se haga mi voluntad. Dios, por más que yo sé que es doloroso y por más que yo quisiera que esto no me sucediera a mí, sobre mi persona, tú eres primero. La humanidad ha elegido seguir el camino de Lucifer. El orgullo donde todo se centra en uno mismo. Por eso los matrimonios se fracturan, porque es una pelea de egos, de orgullo, de dominio, de quién es más importante, de quién va a mandar, quién va a gobernar y orgullo.
Un matrimonio fracturado con problemas es un matrimonio con orgullo. Una empresa, un centro de estudios, un ambiente laboral o académico donde hay conflicto, verás el orgullo. Donde hay dolor, hay orgullo. Y es que ingresa tan sutilmente, como saben algunos de ustedes, me gusta correr. Me agrada, es una manera en la cual yo manejo mi estrés y me ayuda bastante a mi estado de ánimo. Hace unos años atrás, Satanás, y hay que reconocer, utilizó un buen amigo mío, a Juan Carlos. Fue utilizado por el diablo para picarme sobre el correr. Un día yo publico, corrí 5 kilómetros. Y Juan Carlos, porque tenemos estas aplicaciones que hacen el registro, ¿no es cierto?, de cuánto corremos. Y Juan que me manda una captura de pantalla, yo corrí 6, me dice. Ah, caray, digo. Al día siguiente yo corrí 7, le mando. Y me muestra, yo corrí 8. Esto no se puede quedar así. Y estas aplicaciones tienen la suma total del mes. Yo le mando, yo corrí en este mes 130 kilómetros. Yo 140 me pone. Y un día yo me acuerdo, yo corrí 200 kilómetros en un mes. El último día tenía que correr creo como 16 kilómetros. Yo tenía que cerrar lo que tenía que llegar a la marca, 200 kilómetros. Este va a ser mi mes. Le mandé. Ese fue el último día que corrí. Porque desarrollé condromalacia en las rodillas. ¿Por qué cosa? Por el orgullo. El orgullo. Y dice que suena gracioso, pero a veces el orgullo ingresa en nuestras vidas de manera muy sutil. Y Dios, en su palabra, claramente nos advierte sobre este tema. Y para ti es esta palabra. Dios, en su amor por ti, el día de hoy te dice lo siguiente. Abramos la palabra de Dios al libro de Proverbios, capítulo 16 y versículo 18. Donde Salomón, siendo instruido por Dios, nos comparte lo siguiente. Al orgullo le sigue, y todos juntos decimos, la destrucción. Y a la altanería, el fracaso. Es verdad. ¿Qué hubo antes de la destrucción? Hubo orgullo. ¿Qué hubo antes de la fractura en esa relación? Hubo orgullo. Hubo orgullo. ¿Qué hubo antes de ese despido? Hubo orgullo. Hubo orgullo, dice. Antes de la destrucción siempre va a estar primero el orgullo. Porque siempre la destrucción le va a seguir al orgullo. Proverbios 16:5 también, ¿qué nos dice? El Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente van a recibir su castigo. El Señor rechaza. Dios es amor, pero hay algo que rechazas. No va contigo. No puedes. Te afecta, le afecta al Padre. Y más aún, en el Nuevo Testamento, igualmente, Dios aborda este tema. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 5, la palabra de Dios igualmente nos enseña, Dios se opone, ¿a quién? A los orgullosos. Aquel que no sabe disculparse, aquel que siempre cree que tener la razón. Dios, ¿qué hace? Se opone, resiste. Pero ¿por qué a veces las cosas no me resultan? Dios probablemente y quizá está resistiendo esto en tu vida porque hay orgullo. ¿Por qué las cosas no mejoran? Quizás deberíamos analizar nuestro corazón y decir, Padre, ¿hay orgullo? Quizás es la razón por la cual el Señor está resistiendo, se está oponiendo. Pero no solamente Dios se opone a los orgullosos, sino que da gracia ¿a quiénes? Al humilde. Al humilde le da el favor, la gracia que necesitamos. Al sencillo de corazón el Señor le otorga su favor. ¿Por qué a fulano siempre parece que las cosas van bien? ¿Por qué pareciera que a sultano el Señor siempre lo bendice y lo prospera? Quizás deberíamos estudiar a esta persona y observar de que hay sencillez en su corazón. De que no se hace un lío. De que no está de bronca en bronca. Sino que es un corazón sencillo. Porque Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Pero Alonso, ¿y qué tal si estoy orgulloso de mis hijos? Como el día de hoy, de mi país, o de mi iglesia. Ese es otro tipo de orgullo, lo entendemos. Creo que somos suficientemente mayores y maduros como para comprender que este
tipo de orgullo agradable. ¿Quién no se siente contento y orgulloso cuando ve a sus hijos participando de una obra, de una competencia, de un acto? Uno siente cierto grado de orgullo. Claro que sí, cuando vimos en el pasado, tiempo pasado, que el Perú llegó a la final de la Copa América. ¿No? Un bonito orgullo, ¿no? Qué bonito, qué simpático. Pero ese orgullo está bien, ¿no? No lo vamos a satanizar. Pero hay un orgullo, y del cual vamos a hablar el día de hoy, que se llama el orgullo pecaminoso. Y vamos a estudiarlo de una manera para que nosotros podamos identificar si tú o yo lo poseemos. Así que vamos a anotar 3 cosas. Número 1, el primer tipo de orgullo pecaminoso. Son 3 tipos. El primero, el orgullo que dice, soy mejor que tú. Soy mejor que tú. Quizás obviamente no lo decimos con esa expresión, pero lo demostramos. Yo soy mejor. Me causó gracia, estaba leyendo el escrito de un pastor hace tiempo que mencionaba que algo gracioso pasó en su congregación. Pero una mujer se le acerca: pastor, muy apenada me siento porque me he dado cuenta que de todas las mujeres de la iglesia me tienen envidia porque yo soy la más bonita. Y el pastor comenta esto y digo, que hay gente que piensa esto, que se cree, yo soy la más simpática, y el pastor le responde, entiendo, hermano, no se preocupe usted, todos cometen el mismo error, le dice. Porque uno se compara y dice, yo soy mejor que los demás. ¿Y cómo lo aplicamos nosotros? No nos pasa. ¿Cómo identificar esto? Actitud de crítica. ¿Conoces a alguien con actitud de crítica? Es orgullo simplemente. La persona que constantemente está criticando a otros está simplemente demostrando lo orgulloso o orgullosa que es esta persona. La actitud de crítica, la actitud de desprecio, la actitud de desvaloración. Aún en las iglesias ocurre, y tristemente, ¿cuántas veces quizá no hemos sido expuestos a un ambiente así donde decimos nuestra iglesia es mejor que la iglesia de allá abajo? En nuestra iglesia predicamos de manera, no sé, temática o expositiva, no como aquellos, ¿no?, malos que hacen las cosas equivocadas. Nosotros somos mejores porque yo hago. ¡Ey, ten cuidado! Amado, por favor, nunca hagas esto en esta iglesia. Una oportunidad es bonita, es agradable, es diferente. Siempre he dicho, no es ni mejor que otras ni peor que otras. Somos, como cualquier iglesia, única. Somos familia, somos amigos. Y me gustaría que mantengamos siempre esa cultura, ese ADN en nosotros, de nunca despreciar a otra iglesia por lo que es diferente a la nuestra. Al fin y al cabo, el único que va a juzgar al final de los tiempos va a ser el Señor. Quien se haya equivocado o no, pero a mí no me compete desprestigiar y hablar mal de otras congregaciones o de otros hermanos, porque no vamos a caer en este tipo de orgullo, que diga, nosotros somos mejores. El que desprecia a sus hijos o a sus padres, a su esposo o a su esposa, diciendo, tú siempre estás equivocado, yo siempre tengo la razón. Corazón de orgullo. Y después del orgullo, ¿qué viene? La destrucción, el dolor y la aflicción. Ese tipo de orgullo que yo soy superior, yo soy mejor, es muy peligroso. Tenemos una historia muy interesante que ocurrió en el Nuevo Testamento, donde tenemos a un fariseo. El fariseo era conocido por tener una apariencia de religioso, tenía mucho conocimiento, sabía gran parte de la escritura de memoria, comía lo que deberían de comer de manera religiosa, vestían religiosamente, hacían las actividades que un religioso tenía que hacer, aparentaban piedad por donde iban, entonces la gente los respetaba. Y hubo un día donde entró al templo a orar, y justamente entró con él otra persona, que era el famoso cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos, en los tiempos de los judíos, era un hombre, era un ladrón, que por más que era judío, trabajaba para el gobierno romano, es como que se había vendido, y abusaba de sus propios paisanos, y les robaba y les cobraba además. Entonces, estos cobradores de impuestos, también llamados publicanos, no tenían amistades, no tenían familia, eran personas muy odiadas. Este era un hombre que sufría. Y estos dos hombres, el fariseo y el publicano, ingresaron a orar. Y ahí cogemos la historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. Y hay una señal ahí de orgullo cuando resaltas tus virtudes.
Dios, te doy gracias porque, y subraya esto, no soy como el resto de la chusma. No soy como los demás. Yo sí leo mi Biblia de tapa a tapa. ¿No? Yo no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros. Y esta es la peor parte, ¿no? Cuando te comparas y te sientes superior a otros. Terrible. Ni soy como este publicano. Yo no soy como este, tal por cual. Porque él estaba al lado. Y recuerda que el fariseo estaba orando en voz alta. Y yo digo una cosa, esa oración no llegó al cielo. Chocó en el techo y regresó. Porque Dios no recibe estas oraciones. Pero el hombre creía que él era mejor y despreciaba. Por eso dije, actitud de desprecio y desvaloración es un corazón orgulloso. Ok. Sigue citando lo que él hace. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Verso 13. Pero el publicano, que era el cobrador de impuestos, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y murmuraba diciendo, Dios, sé propicio a mí, perdóname, porque yo reconozco que yo soy un pecador. Si algo yo puedo decir de mí, es que soy malo. Y necesito de tu perdón. El orgulloso y el humilde. Si seguimos leyendo la historia, la palabra de Dios nos señala quién fue perdonado. El publicano. El publicano salió perdonado. Porque Dios da gracia ¿a quién? Al humilde. Pero rechaza ¿a quién? Al orgulloso. ¿Tienes rasgos de comparación con tu esposo, con tu esposa? De demostrar de que tú sí tienes la razón, de hacerlo sentir menos. Cuando haces sentir menos a alguien, estás demostrando este orgullo. Cuando las personas con las que convives o trabajas se sienten menos debido a ti, a tus expresiones, es un corazón orgulloso. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de agregar valor, hablar lo que edifique y construye a los demás. Segundo tipo de orgullo, pecaminoso, obviamente. Vamos, escribamos. El que dice, puedo manejarlo por mí mismo. Yo puedo, yo sé manejarlo. No necesito ayuda. Si te cuesta pedir ayuda, déjame decirte, eres una persona orgullosa. A veces, tristemente, me ha tocado conversar con personas que equivocadamente habían cometido el error de diferenciar. Dios es algo, tristemente, o alguien al cual busco un día, ni siquiera un día, un momento en mi semana, pero Él no tiene por qué involucrarse en el resto de mi vida. Porque no lo necesito, déjame decirte. Dios no te necesita. Dios no me necesita. La verdad es que yo sí lo necesito. Dios no está en el cielo llorando de tristeza. Ay, me rechazó, hoy día no habló conmigo. Y a veces nosotros orgullosamente creemos que yo puedo solo. Que no necesito de la palabra de Dios. Que no necesito de la comunión de hermanos. Que no necesito de la oración y de la alabanza porque yo puedo. ¿Cuántos hombres orgullosos no llegaron a un destino por no preguntar dónde quedaba el lugar? ¿Y qué nos decía nuestra esposa mientras manejábamos? Baja la ventana y pregunta a alguien si conoce la dirección. ¿Y qué decimos los hombres? No. Yo sé llegar, ya veré cómo llego. ¿Por aquí es? Sí, por aquí me acuerdo. Y preferimos morir en nuestra ley y llegar tarde que preguntar y pedir ayuda. Yo crecí en una cultura de niño donde se me enseñó en mi hogar que nuestros problemas con nosotros. Nuestros problemas no salen de acá. A veces necesitas ayuda. A veces necesitas terapia. A veces tienes que buscar ayuda a un profesional. Porque solo no la estás logrando. Lucas capítulo 15, verso 11, tenemos a una persona que creía que él no necesitaba a nadie. Es el hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su papá, papá, dame mi herencia por adelantado. Y bueno, el papá, ¿qué hizo?
el papá repartió la herencia. Ok, podemos leer entre líneas donde él decía, hey, papá, yo sé. Luego sabíamos nosotros que él nunca supo, ¿verdad? Porque perdió todo, se equivocó, quedó sobreendeudado. Es esas personas que dicen, yo sé manejar mis finanzas. No, no sabes. No, yo puedo. ¿Por qué te prestas? ¿Por qué sigues comprando con tarjeta y a crédito? No, ya veré yo. Date cuenta, no puedes. Hay gente que sí puede. Una tarjeta de crédito, y hay que aclararlo, no es un pecado. Pero también yo creo que no todos deben tener una. Por ahí está la persona que dice, yo puedo. No, tú no. Es como una pistola. La pistola, el arma, te sirve para protegerte a ti y a tu familia, ¿verdad? Pero todos deberían tener un arma. No. Pasan exámenes, deberían ser rigurosos para ver si califican para ser portadores de arma. Yo pienso que para las tarjetas de crédito deberíamos pasar exámenes también, rigurosos, para ver si podemos y estamos preparados, pero bueno, no hay tanta rigurosidad en este aspecto. Pero ahí vienen las personas, yo puedo, yo sé qué es lo que estoy haciendo. Y a veces me da ganas de decirle, se nota que no sabes qué estás haciendo. Y sería mejor buscar ayuda. Ahora, ¿qué pasó con este muchacho? Pasó la desgracia. Dice la palabra que solo en la desgracia volvió a sí mismo, volvió en sí y recordó, ay, sí, en la casa de mi papá, él tiene muchos jornaleros y a él sí le va bien, verso 18. Por lo tanto, voy a regresar y le voy a decir a mi papá, papá, he pecado contra ti. Verso 19, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. A veces, solo es en la desgracia donde podemos entender, necesito ayuda. Digo a veces porque he conocido personas que aún estando en lo más profundo, hundidos, les cuesta reconocer que se equivocaron. Les cuesta reconocer, ay, las embarré, voy a buscar ayuda. Voy a someterme a un programa para ser libre de cierta adicción, porque me está afectando. Vamos a ir a terapia, vamos a buscar algo que nos ayude porque creemos que nosotros podemos, pero la verdad que no. Nuestro matrimonio se está hundiendo y destruyendo. Cariño, necesitamos ir y buscar ayuda. Necesitamos buscar un profesional para lidiar con esa adicción que te está destruyendo a ti y a los tuyos. Y por último, y alguno de lo que debe estar pensando en este momento, tercer tipo de orgullo, anota esto. Esto no se aplica a mí. Este está hablando para otros, porque para mí no es. El Señor ya sabía que estabas pensando en esto, y Él te quería decir, no te me escapas. Ese es quiero para mí uno de los peores orgullos. Aquel que dice, esto no es conmigo. Ya que estamos hablando de Olimpiadas. ¿Alguien ha escuchado de este famoso boxeador, Muhammad Ali? ¿Sí? Él tenía una personalidad única. Y quien ha escuchado de él o ha visto sus entrevistas, ha visto su manera de interactuar con la prensa o con otras personas, todos podemos decir que era un hombre que pecaba de orgullo. Muy jactancioso. Su hija escribió un libro narrando la personalidad de su padre y en su libro narra una situación que su papá vivió en un avión. En el avión, la tripulante le dijo, por favor, abróchense sus cinturones de seguridad. Y él no lo hizo. Ella se acercó a Mohamed y le dijo, señor Mohamed, por favor, abróchese usted su cinturón de seguridad. Y él, en forma un poco burlesca, porque él era así, la mira, y en su manera de hablar, que también era única y peculiar, le dijo, Superman no necesita de cinturón. Y esto está escrito, porque es algo que ocurrió, dice que la tripulante lo miró y dijo, pues Superman no utiliza aviones, así que, por favor, póngase su cinturón de seguridad. A veces creemos que estamos por encima de las reglas, que las reglas es para los demás, esto no aplica a mí. Esas personas que obviamente tienen un lugar designado en las profundidades del infierno, que en el supermercado van a la caja rápida donde solo aceptan 10 artículos y en canastilla llevan su carrito con 30 artículos.
Yo me enojo, digo, ¿eso no sabe contar? Creen que esto no aplica a ellos. O aquellas personas que, por ejemplo, entre otros tantos lugares, mientras manejan, saben que yo tengo un problema. He mejorado bastante, felicítenme de verdad. Yo no me enojo tanto como me enojaba, tanto, pero de verdad, yo estoy manejando y hay tráfico en el puente Chilina, suelo cruzarlo bastante, vivo cerca, y cuando hay tráfico tengo que esperar, pero hay personas que se creen vivos y van al carril de emergencia y aceleran ¡frum! Para pasar a todos los que estamos esperando ordenadamente, porque ellos creen de que esto no aplica a mí. Espero que no haya ninguno de esos acá en esta iglesia. Por tu bienestar, espero que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque siempre hay este pensamiento, esto no aplica para mí. Por lo tanto, yo no lo voy a hacer de esta manera. Y lo abordamos otros temas un poquito más dolorosos, como el adulterio o la pornografía. Cuando a veces encuentro una pareja y están conviviendo, le digo, ok, ustedes tienen que arreglar este asunto. Porque esto no honra a Dios y no vas a recibir bendición de parte de Dios sobre su relación. Están viviendo en pecado. No. Sabemos qué estamos haciendo. Pues déjame decirte, tú puedes hacerlo. Pero tú no esperes de parte de Dios bendición, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La palabra de Dios nos enseña de que nosotros, el pueblo de Dios, es llamado a otorgar perdón al ofensor. Ojo, no confundir con reconciliarse con el ofensor. Porque si el ofensor no tiene actitud de arrepentimiento, la reconciliación no es viable. Pero si yo tengo por lo menos de este lado de la soga el llamado a extender, ¿qué cosa? El perdón. Porque esto me libera de la carga emocional que yo tengo y purifica mi corazón. Pero hay personas que están por encima y dicen, esto no aplica a mi vida. Es que Alonso, punto suspensivo. Y siempre hay una razón por la cual. Y aunque todos podemos entender el contexto y a veces nos entristecemos por lo vivido, decir que esto no aplica a mí cuando claramente nuestro buen Dios estableció con mucha claridad cómo debiéramos nosotros de conducirnos, es un tipo de orgullo. Cuando decimos, esto no aplica a mí. Y una de las historias que quizás para ilustrar y que quizás tú has escuchado, es la historia del rey David, un hombre que sí era amado por Dios, pero había momentos en los cuales David decía, esto no aplica a mí. Cuando tenía que ir a la guerra, no iba a la guerra. Miraba cosas que no tenía que estar viendo. Y llamó a personas a su habitación que nunca debió haber llamado, en este caso a la vecina Betsabé. E hizo con ellas cosas que él no debió haber hecho, pero en su idea de que yo soy el rey, sí, las normas están para los demás, pero para mí no está. Y cuando se vio en problemas y cuando Betsabé estuvo embarazada, dijo, uy, ¿qué hago? Ok, voy a deshacerme del marido. Y así podré casarme con ella. Y asunto arreglado. Maquinación terrible, porque él creía, y es lo que hace el orgullo, hace que nosotros nos creamos que somos por encima de lo que Dios ha establecido. Y cuando tú operas de esta manera, solo espera destrucción de parte de Dios. O de las consecuencias de la vida, punto. A veces encuentro a un joven que me dice, no entiendo por qué estas cosas me pasan a mí. Obvio, tomas malas decisiones, te consideras que estás por encima de los principios de Dios, vas a recibir consecuencias negativas. Bueno, el profeta, el hombre de Dios en el tiempo de David, Natán, siendo obviamente inspirado por Dios, comunicado por Dios, va y busca a David y le cuenta una historia. David, quiero contarte la historia de dos hombres. Un hombre muy rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas, mucho dinero. Y él tenía un vecinito que solo tenía una ovejita nada más. Era muy pobre. Y un día, un invitado, un caminante, llegó a la casa del hombre rico. Y el hombre rico quería recibirlo y agasajarlo. Y David, quiero que sepas esta parte de la historia y quiero que me des tu opinión. Cuando el hombre rico vio a sus ovejas y dijo, ok, ¿cuál de estas voy a sacrificar para cocinarle a mi invitado? Dijo, no. Cruzó la valla del vecino y se robó la ovejita, la única oveja que el pobre hombre, su vecino, tenía, para cocinarla y ofrecerla a su invitado. ¿Qué deberíamos de hacer, David?
El rey David se enojó muchísimo. Se puso de pie y dijo, esto no puede ser. Tremenda injusticia. Ese hombre debería pagar 4 veces por haberle robado la única oveja a ese pobre hombre. Y Natán, la expresión en hebreo es muy fuerte, dice, Ataish. Ataish quiere decir tú, es una expresión de acusación. Tú eres ese hombre de la historia. La palabra del Señor nos dice en el verso 4 de 2 Samuel, y vino un hombre de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, por más que tenía, para guisarle para el caminante, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó. Verso 7, acá viene cuando Natán lo confronta y le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Déjame decirte, hay algunos que en este día el Espíritu Santo está diciendo, Ataish, tú eres esa persona que se cree por encima de lo que Dios ha establecido. Ese es un tipo de orgullo. Y tenemos que el día de hoy pedirle a Dios que nos ayude a sanar, porque eso no solo perjudica tu relación más importante, que es con Dios, pero también está afectando el resto de tus relaciones. La manera como te estás conduciendo en esta vida se está viendo afectada por el orgullo. ¿Hay una área en tu vida en la cual estás en rebelión contra Dios? ¿Hay una área en tu vida donde dices, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, por más que Dios te está llamando a obedecer? Ataish. Ahora, ¿qué podemos hacer? Acercarnos a Dios para que Él pueda purificarnos y convertirnos en personas sencillas y humildes. Quiero compartirte 2 verdades el día de hoy. La primera verdad es que lo más orgulloso que eres, lo más duro que caes. Mientras más orgullo haya en tu vida, el dolor va a ser más fuerte. Un papá o una mamá orgulloso se perderá de su familia en crecimiento, de sus hijos, de sus nietos. Porque siempre el ser humano busca siempre protegerse, ¿no se ha dado cuenta? Y uno se distancia de personas que lastiman. El orgullo siempre trae dolor. Mientras más orgulloso eres, más pérdida vas a tener. Se pierde la confianza. La esposa ya no abre su corazón al marido por el orgullo. Los hijos ya no abren su corazón a sus padres por el orgullo. Segunda gran verdad, lo más cerca que estás de Dios, lo más humilde que llegarás a ser. Yo no quiero ser orgulloso, yo quiero ser humilde. Pues entonces necesitas acercarte a Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 5 de Isaías, él hace una serie de señalamientos al pueblo de Dios. ¡Ay de ustedes! Porque se han apartado de Dios. ¡Ay de ustedes! Y como 5 o 6 veces, no me acuerdo bien, Isaías acusa al pueblo de Israel. Porque sí, efectivamente, estaban haciendo mal. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Pero en el capítulo 6 cambia Isaías por alguna experiencia que él tuvo. En el verso 1 dice Isaías, en el año que murió el rey, vi al Señor. Dice, Isaías vio a Dios, algo que era imposible para el ser humano. Tuvo la experiencia de estar cerca de Dios. Dije, vi al Señor y comienza a describirlo. En el verso 2 vi que estaba rodeado de serafines, cada uno tenía 6 alas. Verso 3, y cantaban, santo, santo, santo. Verso 5. O sea, después de esa experiencia, ya Isaías no dijo, ay de ustedes, sino Isaías dijo, ay de mí. Todo se ha acabado para mí. ¿Por qué? Acabo de ver al Señor. Mientras más cercanos estemos a Dios, más seremos afectados por Dios y más sencillos seremos. Pero hay gente que va a una iglesia o tiene una Biblia bajo el brazo y dista de humildad si no están llenos de orgullo, porque una cosa es congregar en un lugar, rodearse de otros cristianos, publicar versículos, pero no están cerca de Dios. Porque quien verdaderamente está cerca de Dios
se ve afectado por su presencia. Mientras más conocemos a Jesús, más sencillos y humildes somos. Y acabo con este verso en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. El peor tipo de orgullo, el que dice, no necesito de Dios. El infierno está lleno de personas que creían que no necesitaban de Dios. Y la verdad, solo vivimos una sola vez. Y según la palabra, después de esta vida, viene el juicio. ¿Hay algo en tu corazón que está guiando hacia el orgullo? ¿Hay una actitud que está demostrando, no necesito de Dios? Quizás deberíamos reconocer, Dios es todo lo que necesito. Dios, te necesito en mi matrimonio, en la crianza de mis hijas. Te necesito para conducir mi economía. No puedo separar y decir, Dios es una parte de mi semana, un par de horas en la mañana de un domingo, y creer que lo demás yo lo puedo manejar. Eso no funciona así. Lo que tenemos que hacer nosotros es rendirnos. Señor, yo no puedo, tú puedes. Tú eres, como hemos cantado al comienzo, tú eres todopoderoso. Tú ayúdame, porque tú sí eres capaz. El peor tipo de orgullo es el que dice, no necesito a Dios.